El tema que vamos a ver esta semana se llama gravitación universal y corresponde al capítulo número 13 del libro de texto. Ok, en este video vamos a aprender sobre la ley de gravitación universal de Newton. Veremos lo que dice esta ley, cómo se desarrolló y cómo podemos aplicarla prácticamente. Para empezar, imaginemos que vivimos en la época de Isaac Newton en el siglo XVII. Durante ese tiempo, los científicos enfrentaron un desafío difícil. Por un lado, gracias a las observaciones astronómicas, tenían pruebas claras de que los planetas, los cuerpos celestes que ellos llamaban, se movían entre sí en órbitas regulares. Basado en esto, parecía claro que había algún tipo de atracción entre esas masas mientras se movían. Pero por otro lado, en el planeta Tierra, con masas de tamaño regular, no tenía sentido que esas masas se atrajeran entre sí, incluso si se mantuvieran muy cerca. Por el momento, parecía que las leyes físicas que rigen los cuerpos masivos, los cuerpos celestes del tamaño de los planetas, podrían tener una forma diferente o simplemente ser fundamentalmente diferentes de las leyes que rigen el tamaño cotidiano de los objetos más tangibles. Para ver cómo se unieron esos dos mundos, será útil aprender sobre la ley de gravitación universal de Newton. Según cuenta la historia, como ven aquí en este GIF, Isaac Newton estaba descansando debajo de un manzano, reflexionando sobre todos estos misterios. Luego, una manzana cae del árbol, lo golpea en la cabeza y tiene una gran idea. Existe una buena posibilidad de que esta historia no sea precisa. Sin embargo, muestra cómo la ley de Newton conecta objetos cotidianos con los que estamos familiarizados con objetos mucho más grandes en la escala de tamaño de nuestro planeta u otros planetas. Acá les puse un GIF en la esquina inferior derecha, que es la Tierra, y alrededor de ella orbita la Luna. Entonces, esta ley de gravitación universal nos va a dar un poco de luz de por qué este comportamiento de los cuerpos celestes. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, una de las razones por la que esta ley es tan significativa es porque realmente es universal. Se aplica a cualquier masa sin importar cuán grande o pequeña y sin importar dónde se encuentran en el universo. Teniendo en cuenta el alcance de este desarrollo, es notable que en una simple declaración sea posible resumir la fuerza de atracción gravitacional entre dos masas. Pero eso es exactamente lo que hizo Newton junto a la ayuda de sus contemporáneos. Ahora, esta es la sección 13.1 que se llama la ley de Newton de gravitación universal. Acá, al lado izquierdo de la pantalla, les puse una foto de Sir Isaac Newton. Él fue el que planteó esta ley. Esta ley establece que toda partícula en el universo atrae a cualquier otra partícula con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus dos masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Entonces, este texto, si lo pudiéramos traducir a una ecuación, tenemos que es F sub G es igual a G M1 por M2 entre R cuadrado, donde G es una constante llamada constante gravitacional universal, M1 es la masa de una partícula 1, M2 es la masa de una partícula 2 y R es la distancia entre esas dos partículas. El valor en unidades del SI de la constante gravitacional G es igual a 6.674 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado entre kilogramo cuadrado. Principalmente, esta parte es la columna vertebral de la ley de Newton desde una perspectiva física. Y este valor lo multiplicamos por un valor constante que ya les expliqué anteriormente, llamado G. Este valor, llamado constante gravitacional universal, se desarrolló para que las unidades de la expresión general funcionen. Tiene su propia historia, que es bastante interesante de cómo se descubre. Eso lo tienen explicado en el libro de texto, entonces no voy a adentrarme en esos detalles. Entonces, a veces esta ley, que es una de las ecuaciones más reconocibles en física, puede ser tan familiar para nosotros que perdemos de vista lo que lo hace especial. Sin embargo, en el momento de su desarrollo, esta ley no era del todo obvia. Entonces,
La ecuación 13.1 con frecuencia se conoce como la ley del inverso cuadrado. Entonces, esta fuerza se expresa en forma vectorial al definir un vector unitario R12, que está aquí representado en la figura. Y la fuerza que ejerza la partícula 1 sobre la partícula 2 es la siguiente. Este subíndice que tenemos acá nos indica que es la fuerza que ejerce 1 sobre 2. Si ven, es la misma expresión que teníamos anteriormente, pero ahora con dirección. ¿Okay? Ahora, viendo esta imagen del lado izquierdo, vemos que el signo negativo indica que la partícula 2, o sea, el signo negativo de esta ecuación, nos indica que la partícula 2 es atraída hacia la partícula 1. En consecuencia, la fuerza sobre la partícula 2 debe dirigirse hacia la partícula 1. Por la tercera ley de Newton, la fuerza que ejerce la partícula 2 sobre la partícula 1 está designada o está denotada con esa notación. Es importante recalcar que es de igual magnitud a F sub 1, 2 y en la dirección opuesta. Es decir, dichas fuerzas forman un par acción-reacción. ¿Okay? Esto ya lo habíamos visto en el capítulo 5 de las leyes de Newton. ¿Ok? Ahora, tenemos características principales de esta ecuación 13.3, las cuales son: 1, la fuerza gravitacional en un campo de fuerza que siempre existe entre dos partículas, sin importar el medio que las separe. 2, ya que la fuerza varía con el inverso al cuadrado de la distancia entre las partículas, entonces disminuye rápidamente al aumentar la separación. Ahorita más adelante vamos a adentrarnos un poco a esta segunda característica. ¿Ok? La ecuación 13.3 también se utiliza para mostrar que la fuerza gravitacional que ejerce una distribución de masa esféricamente simétrica y de tamaño finito sobre una partícula afuera de la distribución es la misma como si toda la masa de esta se concentrara en el centro. ¿Okay? Entonces la distancia la tomamos como la distancia desde el centro de masa de la partícula 1 hasta el centro de masa de la partícula 2. Por ejemplo, la magnitud de la fuerza que ejerce la Tierra sobre una partícula de masa m cerca de la superficie de la Tierra es la siguiente. F sub g es igual a g por ME por M minúscula entre RE al cuadrado, donde este ME es la masa de la Tierra y este RE es el radio de la Tierra. Ese subíndice E mayúscula es con respecto al nombre de Tierra en inglés, que es Earth. ¿Okay? Es importante recalcar que esta fuerza se dirige hacia el centro de la Tierra. Entonces, aquí les puse algo que dice cuidado. No confunda G minúscula con G mayúscula. El símbolo G representa la magnitud de la aceleración en caída libre cerca de un planeta. En la superficie de la Tierra, G tiene un valor promedio de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Por otra parte, G mayúscula es una constante universal que tiene el mismo valor en cualquier parte del universo. Entonces, tengan cuidado con eso y no confundan esas dos G. Ok, entonces, en la sección 32.2, que se llama aceleración en caída libre y fuerza gravitacional, vamos a hablar un poco cómo se deduce ese valor de G que hemos utilizado tanto en capítulos anteriores. Entonces, a la magnitud de la fuerza gravitacional sobre un objeto cerca de la superficie de la Tierra
se le llama peso. Esto, ¿verdad? Lo hemos llamado anteriormente en los capítulos como peso del objeto. Este peso está dado por la ecuación 5.6 y es igual a F igual mg. La ecuación 13.4, que fue la que vimos anteriormente, es otra expresión para esta fuerza. Por tanto, las ecuaciones 5.6 y 13.4 se pueden igualar entre sí para obtener lo siguiente. ¿Ok? Ahora, esta, si ven, es la ecuación 5.6 y esta de la derecha es la 13.4. Entonces, si nosotros cancelamos esas masas de la partícula más chiquitita, digamos, tenemos una expresión de que G es igual a la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado. ¿Okay? Si nosotros sustituimos los valores numéricos de todas esas constantes, porque ya hay tablas que nos dicen cuánto vale la masa de la Tierra y el radio de la Tierra, llegamos a un valor de aproximadamente 9.8 metros por segundo al cuadrado, que por eso es que se utiliza para, digamos, para los temas anteriores. ¿Ok? De ahí es donde sacamos ese valor de 9.8. Y después los experimentos comprobaron que sí, que realmente ese es el valor de G minúscula. ¿Ok? Ahora, eso es para un objeto que está en la superficie de la Tierra. Pero ahora considera un objeto de masa m minúscula ubicado a una distancia h sobre la superficie de la Tierra o a una distancia r del centro de la Tierra, donde r es igual a r sub e más h. Entonces, la magnitud de la fuerza gravitacional que actúa sobre este objeto es el siguiente, que es lo que ustedes tienen acá. Lo que va a cambiar es este término porque va a depender de una altura h. ¿Okay? Es como si el objeto estuviera acá. ¿Okay? Entonces, esto es una altura h. La magnitud de la fuerza gravitacional que actúa sobre el objeto en esta posición también es F sub g igual a mg, donde g es el valor de la aceleración en caída libre a la altura h. Al sustituir esta expresión para Fg, o sea, el Fg que ya teníamos anteriormente, se obtiene que G está dada por la siguiente forma. Entonces, si ustedes ven, es como la que vimos anteriormente, ya, pero ahora, digamos, tenemos que considerar la altura a la que esté el objeto que estamos estudiando. ¿Ok? Entonces, es importante recalcar, bueno, este es un grafiquito, ¿verdad? Es una imagen. Esta imagen no viene en el libro, pero yo la puse para ilustrar esto que les voy a explicar. Entonces, esta figura muestra cómo varía el peso, por ejemplo, de un astronauta o una partícula de masa m mayúscula con respecto a la altura que tiene sobre la Tierra. ¿Ok? Aquí dice que W es el peso del astronauta. En nuestro lenguaje cotidiano que hemos utilizado a lo largo del curso, este W es nuestro F sub G. ¿Okay? R es la distancia del astronauta al centro de la Tierra. Y R menos RE es la distancia del astronauta a la superficie terrestre. Entonces, esto es, digamos, esto sería igual a H. Entonces, en el caso, digamos, que habíamos visto en las ecuaciones anteriores, decíamos que R minúscula era igual a R sub E más H. ¿Okay? Okay. ¿Qué nos dice esto? Nosotros tenemos que el mayor peso que va a tener ese astronauta es cuando está en la superficie de la Tierra. Conforme él se va alejando de la Tierra, ¿verdad? Su peso va a tender casi a cero. Entonces, como cuando R tiende al infinito, su peso va a tender a cero. ¿Okay? Entonces, eso es importante. ¿Por qué?
¿Qué quiere decir esto? Que ya la fuerza gravitacional de la Tierra, o sea, que la Tierra ejerce sobre el astronauta, va a ser despreciable a distancias muy grandes, porque ya no va a estar ese astronauta sumido o, bueno, o va a estar gobernado o influenciado por esa fuerza gravitacional terrestre. ¿Okay? Ahora, en la sección 13.3 vamos a hablar del modelo de análisis de partícula en un campo gravitacional. ¿Okay? Entonces, primero es importante definir un concepto. El concepto de campo, bueno, campo es una cantidad física que existe en todas partes en el espacio. Tiene un valor único en todos los puntos y está establecido por una fuente de algún tipo. ¿Okay? Entonces, para que exista un campo necesitamos una fuente que produzca ese campo. Entonces, la fuente de un campo gravitacional, como hemos visto en estas secciones, se produce por una partícula que vamos a llamar partícula fuente con masa M mayúscula. ¿Okay? Ahora, en el caso de la gravedad, el campo gravitacional G se define como lo siguiente. ¿Ok? Entonces, bueno, un ejemplo también de campos que tenemos que ustedes van a poder estudiar más a fondo en Física 2 es el campo eléctrico. El campo eléctrico él es formado por una partícula fuente que es una carga eléctrica. ¿Ok? Pero es para que se lleven una idea. O sea, cada campo se forma por una partícula fuente. ¿Ok? Entonces, es importante que la partícula fuente es la masa m. ¿Ok? Ahora, ya que la fuerza gravitacional que actúa sobre el objeto tiene una magnitud de G por ME por M minúscula entre R cuadrado, ¿verdad? Que es la ecuación 13.4, el campo gravitacional a una distancia R del centro de la Tierra es el siguiente. ¿Ok? Ese que tenemos acá. Eso es en forma vectorial. ¿Ok? Va en dirección radial. ¿Qué quiere decir en dirección radial? Que va en la dirección del radio de separación entre esas dos masas. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar del modelo de análisis de una partícula en un campo. Entonces, el cambio en energía potencial de un sistema asociado a un desplazamiento dado de un integrante del sistema se define como el negativo del trabajo interno realizado por la fuerza sobre dicho integrante durante el desplazamiento. ¿Okay? Entonces, como ya habíamos visto en el tema de trabajo y energía, nosotros podemos definir el cambio de energía potencial como como igual a la energía potencial final menos la energía potencial inicial, y eso es igual a menos la integral desde RI hasta RF de FR de R. Esta ecuación se llama 13.12 en el libro de texto. ¿Ok? Entonces, ahora, si nosotros tuviéramos una partícula que se desplaza desde el punto A hasta el punto B, ¿verdad? Entonces, en el punto A está a una distancia RI del centro de la Tierra. Y en el punto B está a una distancia RF. ¿Okay? Cada una va a experimentar una fuerza gravitacional con respecto a la Tierra. Entonces, vamos a tener que esa fuerza gravitacional es de la forma G por la masa de la Tierra por la masa de la partícula entre R cuadrado. Entonces, si nosotros sustituimos esta expresión en la ecuación 13.12 e integrando, esto ya, como les dije, digamos, todas estas demostraciones se deja que el estudiante vaya a leerlas al libro. Bueno, pero obtenemos una relación, ¿verdad? Que dice que la energía potencial inicial menos
la energía potencial, es la energía potencial final menos la energía potencial inicial es igual a menos G por ME, M, por 1 entre RF menos 1 entre RI. ¿Okay? Y esta es la expresión de la energía potencial gravitacional. Ahora, si nosotros consideramos, ¿verdad?, que nuestra energía potencial inicial es igual a 0, ¿verdad? En RI igual a infinito, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que la partícula está muy lejos de la Tierra, entonces no hay energía potencial gravitacional. Nuestra ecuación se convierte a esta, la 13.14, donde pasamos de tener UF, ¿verdad? Ahora lo denotamos como U sub G, que depende de R. Y nuestro R final lo vamos a llamar ahora R, ¿verdad? Esa es la distancia entre la partícula y la Tierra. ¿Okay? Entonces vamos a ver esta imagen que tenemos aquí a la derecha, ¿verdad? Esta imagen es una gráfica de energía potencial gravitacional U para el sistema de la Tierra, ¿verdad? El sistema de la Tierra tiene una masa ME. Y una partícula, ¿verdad?, que esté, por ejemplo, por acá, que tiene masa M pequeñita. ¿Ok? Ahora, esta gráfica es de energía potencial gravitacional contra R. ¿Ok? Entonces, esta es la distancia entre la partícula y el centro de la Tierra. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esta gráfica que tenemos acá? ¿Ok? La energía potencial gravitacional, ¿verdad?, viene definida con esta ecuación para el sistema de la Tierra y el astronauta. U siempre es negativa, pero se vuelve menos negativa al aumentar la distancia radial R. ¿Okay? Entonces, conforme empieza a aumentar la distancia radial, la energía potencial se aproxima a 0. ¿Okay? Mientras R va a tender al infinito. Entonces, aquí les puse otro cuidado que tienen que tener, es que la fuerza gravitacional contra energía potencial gravitacional. Entonces, no confunda las expresiones de fuerza gravitacional y de energía potencial gravitacional. Ecuación 13 y 14. La fuerza FR es proporcional a 1 entre R cuadrado y la energía potencial UGR es proporcional a 1 entre R. ¿Okay? Entonces es bastante importante que no confundan esas dos definiciones. ¿Okay? Nosotros tenemos que la fuerza gravitacional es proporcional a 1 entre R cuadrado y la energía potencial gravitacional es proporcional a 1 entre R. ¿Okay? Una ecuación de forma similar se puede aplicar a dos partículas cualesquiera. La ecuación anterior, la 13.14, nosotros la habíamos establecido para una partícula y la Tierra. En este caso, esta ecuación 13.15 es la energía potencial gravitacional asociada con cualquier par de partículas de masas, donde vamos a denotar esas masas como M1 y M2, que están separadas a una distancia R. Entonces tenemos esta expresión. Este concepto se puede extender a 3 o más partículas. En este caso, la energía potencial total del sistema es la suma sobre todos los pares de partículas. Cada par aporta un término de la forma dada por la ecuación 13.15. Por ejemplo, si el sistema contiene 3 partículas, ¿verdad? Esta figura viene en el libro, no la agrega acá, pero son 3 partículas que están distribuidas de esta forma. Entonces tenemos una partícula 1,
2, 3. ¿Ok? Entonces, sí podemos ver estas partículas. Vemos aquí, están distanciadas. Por ejemplo, si este es 1, este es 3 y este es 2, esta distancia sería R de 1, 3. La distancia de acá es R de 2, 3. Y esta distancia de acá es R de 1, 2. ¿Ok? Esta figura es la figura 13.12. No la agregué, pero es esta configuración que tenemos acá. Entonces, ¿cómo veríamos esa energía potencial gravitacional? En este caso es la energía gravitacional, energía potencial gravitacional total es la suma de cada una de las energías de las partículas. Y tenemos esta expresión. El valor absoluto de la energía potencial gravitacional total representa el trabajo necesario para separar las partículas una distancia infinita. ¿Okay? Ahora vamos a hablar sobre consideraciones energéticas en el movimiento planetario y de satélites. ¿Okay? Entonces, considera un objeto de masa m minúscula que se mueve con una rapidez v en la vecindad de un objeto masivo de masa m mayúscula, donde m mayúscula es mucho más grande que m minúscula. La energía mecánica total del sistema de dos objetos es la siguiente. Entonces, recuerden, como habíamos visto en el teorema de trabajo y energía, nosotros tenemos que la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial gravitacional. ¿Okay? Entonces, igual como lo habíamos visto, la energía cinética es un medio de mv cuadrado y la energía potencial gravitacional es G por m mayúscula, m minúscula entre r. ¿Okay? Entonces recordamos, m es la masa del objeto masivo, m es un objeto de masa, ¿verdad? Y r es la distancia entre ellos. Esta ecuación la vamos a llamar 13.16. Ahora, si el sistema está aislado de objetos de masa m y m mayúscula y no hay fuerzas no conservativas actuando dentro del sistema, entonces la energía mecánica del sistema está dado por la ecuación 13.16, que es la energía total del sistema y esta energía se conserva. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se conserva? El cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial gravitacional tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mi energía mecánica inicial tiene que ser igual a mi energía mecánica final. ¿Okay? Entonces, si yo reemplazo esos valores, vamos a tener la siguiente expresión, ¿verdad? Entonces, si el objeto de masa m se modela como una partícula bajo una fuerza neta y también como una partícula en movimiento circular uniforme, se tiene que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, esto es igual, digamos, a la fuerza gravitacional, ¿verdad? La magnitud de la fuerza gravitacional, que es esta. Y eso va a ser igual a la a masa por la aceleración del movimiento circular, que ya habíamos visto esta ecuación en los capítulos anteriores. ¿Okay? Ahora, si yo multiplico ambos lados, ¿verdad? Por R y un medio, nos va a dar este resultado. Si ustedes ven, ya vamos a tener una expresión para la energía cinética que depende de las masas de los objetos y la separación entre ellos. Entonces, yo sustituyo esto en la ecuación que teníamos anteriormente y nos va a dar como resultado la ecuación 1319. La ecuación 1319 es la energía mecánica para órbitas circulares. ¿Okay?
La energía mecánica total también es negativa en el caso de órbitas elípticas. La expresión para la energía mecánica para órbitas elípticas es la misma que la ecuación 13.19, con R sustituida por la longitud del semieje mayor A. Entonces, si ven, lo que cambia es este valor. Entonces, para órbitas elípticas, en lugar de utilizar el radio, digamos, de la órbita, lo que utilizamos es el valor, o sea, la longitud del semieje mayor. Ahora vamos a hablar de la rapidez de escape. Suponga que un objeto de masa m, que es este que está acá, se proyecta verticalmente hacia arriba desde la superficie de la Tierra con una rapidez inicial de VI, como se muestra en esta figura. Se pueden emplear consideraciones de energía para encontrar el valor de la rapidez inicial necesaria para permitir que el objeto alcance una cierta distancia del centro de la Tierra. La ecuación 13.16, que ya habíamos visto anteriormente, da la energía total del sistema para cualquier configuración. Como el objeto es proyectado hacia arriba desde la superficie terrestre, V es igual a V final, inicial, y R es igual a R inicial. La distancia inicial es la R sub E. Tengan cuidado porque el libro, cuando está explicando, le pone R sub T, o sea, una T de tierra. Pero después en las ecuaciones sigue utilizando la E. Entonces, mi recomendación es que utilicen R sub E para todo. Entonces, cuando el objeto alcanza su altura máxima, la velocidad es igual a la velocidad final y esta es 0. Y la distancia es la distancia máxima que va a tener los dos objetos. Ya que el sistema objeto-tierra es aislado, se sustituyen estos valores en la expresión del modelo de sistema aislado dada por la ecuación 1317 y nos da como resultado ahora. Si nosotros despejamos, ¿verdad? Este es V sub I. Este V sub I va a ser igual a esto es despejando este valor. ¿Ok? Entonces, para una altura máxima dada por H igual a R máximo menos R de la Tierra, se puede emplear esta ecuación para encontrar la rapidez inicial requerida. Entonces, ahora, esta posición de calcular la rapidez de escape es la rapidez mínima que debe tener el objeto en la superficie de la Tierra para aproximarse a una distancia de separación infinita desde la Tierra. Al viajar con esta rapidez mínima, el objeto continúa moviéndose cada vez más lejos de la Tierra conforme su rapidez se aproxima asintóticamente a cero. Entonces, cuando R máximo es infinito, o sea que ya ha salido de la órbita terrestre, cuando pasa esta condición, este término va a tender a cero. ¿Okay? Y nos va a quedar esta relación que tenemos acá. ¿Verdad? De esta que tenemos acá, sacamos raíz a ambos lados y obtenemos esta. Esta que tenemos acá
es la velocidad de escape de la Tierra. ¿Okay? Esta expresión es independiente de la masa del objeto. En otras palabras, una nave espacial tiene la misma rapidez de escape que una molécula. Además, el resultado es independiente de la dirección de la velocidad e ignora la resistencia del aire. Entonces, tenga en cuenta que un objeto ya tiene cierta velocidad inicial en la superficie de la Tierra debido a su rotación. ¿Okay? Entonces, si al objeto se le da una rapidez inicial igual a una velocidad de escape, la energía total del sistema es igual a cero. Entonces, eso es importante recalcar. Ahora, para hacer un poco más general esta expresión, ¿verdad? Vamos a considerar la velocidad de escape de la superficie de un planeta cualquiera de masa m mayúscula y de radio r. Y tenemos esta expresión, ¿verdad? Perdón, esto no va ahí. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que la velocidad de escape sigue sin depender de la masa del objeto que esté orbitando ese planeta. Entonces, llegamos a una definición general para esta velocidad de escape.